Esto, dentro de lo que estamos y de lo que formamos parte, es el volumen. El volumen no es el concepto de vacío, el volumen es una estructura física real y matemáticamente, o sea, físicamente se comporta como un conjunto que matemáticamente diríamos en la teoría de conjuntos, un cerrado acotado, un compacto. Y según el teorema de Noether, cuando un conjunto de distintas dimensiones está acotado por un conjunto de parámetros variables, estos tienden siempre a equilibrarse para reconfigurar la estructura básica, el volumen. En este caso, el volumen que nos envuelve es energía. Cuando nosotros decimos base por altura es volumen, es equivalente a cuando electrónicamente decimos amperaje por voltaje es energía. Voltios por amperios es lo mismo que base por altura, volumen. Miren, lo que vamos a hacer aquí es convertir el volumen tiene una gran cantidad de energía. Tengan ustedes en cuenta que cada centímetro cúbico de volumen equivale a 10 elevado a 100 gramos por centímetro cúbico de masa. Lo que vamos a hacer aquí es convertir volumen en energía eléctrica. Y lo vamos a hacer mediante unos instrumentos, estos son muy elementales, muy sencillos, son una parte de los instrumentos a los que llamamos DEC. Los DEC son Dark Energy Generators y, como su nombre indica, transforman el volumen, o sea, la Dark Energy, que es el volumen, la Dark Energy, el volumen es magnetismo y gravitación perpendicularmente, pues convierten el volumen en energía. Observen que este instrumento está vacío y aquí tenemos una superficie, πr2, y una altura. Base por altura es volumen. Pues conforme el campo magnético avanza, convierte este volumen en energía. Aquí tenemos dos batímetros que nos medirán el consumo de red, que verán ustedes que no hay consumo de red. Aquí tenemos 6 bombillas de 3 vatios cada una y 3 bombillas de 3 vatios cada una. Y conectaremos nuestro instrumento y verán ustedes que aquí el consumo es 0, realmente no llega a 1/10 de vatio. O sea, realmente los DEC actúan de la siguiente forma. Extraen una minúscula cantidad de energía en uno de los 3 planos euclidianos. Y el instrumento, a través de unos superconductores a temperatura ambiente y a través de unos triples momentos magnéticos, o sea, el DEC es un triple momento magnético que actúa sobre superconductores a temperatura ambiente de nuestro diseño y fabricación. Y hará aparecer una gran diferencia de potencial en los otros 2 planos euclidianos y ustedes verán que estas bombillas se encienden y que el consumo no llega ni a 1/10 de vatio. Y aquí verán 6 bombillas encendidas y llegará escasamente a 1/10 de vatio. Tengan en cuenta que esas bombillas no estarán encendidas a toda su potencia, están a 1/3 parte, pero si hacen el cálculo verán que son más de 40 veces. Observen. Aquí, como pueden ver, esto está vacío y aquí tenemos uno que este ya es un poco más complejo, ya tiene los 3 momentos magnéticos, este solamente tiene uno y también está vacío, tiene este cobre, este tubo de una aleación de cobre que captará el volumen. Vamos a conectar este y observen las bombillas, el batímetro es este batímetro y observen que es 0,0 vatios. O sea que la cantidad de energía que hay aquí, que corresponde más o menos a la tercera, son 6 vatios, pues 1/3 parte son unos 3 vatios aproximadamente, y sin embargo el batímetro no es capaz de detectarlo, y estos batímetros precisan la 1/10 de vatio. Si esto lo hacemos ahora con con sus 6 bombillas, observen las 6 bombillas, y aquí, esto es importante, ahora hay 1/10 de vatio. O sea que realmente es 0,08, no llega a 1/10, y este será 0,12, 0,13. Imagínense, o sea, la cantidad de energía mínima que saca de la red, la multiplica por más de 40 veces para encender estas 6 bombillas de 3 vatios a 1/3 parte de su potencia, y aquí esas 3 bombillas de 3 vatios también a 1/3 parte de su potencia. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el sitio donde conectamos cada uno y verán
que los batímetros precisan perfectamente y que este que marcaba 0 ahora marca 0,1 porque está alimentando a este. Y este que marcaba 0,1 ahora marca 0 porque estaba alimentando a este. O sea que no es que, eso es para que vean que los batímetros precisan perfectamente la décima de vatio. Han visto ustedes cómo hemos introducido el triple momento magnético dentro de este canal de los superconductores. Ahora tenemos el DEC completo con el triple momento magnético y los superconductores. Y lo que va a hacer este instrumento, esta central generadora, es convertir el volumen que nos envuelve, que es energía compactada, en energía eléctrica. Y lo que vamos a demostrar es que el DEC, conforme le vayamos poniendo más cargas, cada vez se estimula más y genera más diferencia de potencial. Y verán cómo la diferencia, conforme vayamos poniendo más bombillas, más cargas, la diferencia de potencial de trabajo del DEC irá aumentando. Y sin embargo, paralelamente, el batímetro, conforme vayamos poniendo más bombillas, a más bombillas, menos consumo, porque cada vez la energía saldrá más del DEC y menos de la red. Observen, en esos momentos tenemos la red a 235 voltios y 50 hercios, y nos está marcando un consumo de 26,6 vatios. Y pondremos el batímetro en alterna, y en esos momentos nos está diciendo que el DEC trabaja a 159,2 o 0,5 voltios. Y observen bien esto, en esos momentos tenemos el DEC conectado a la red por un polo, y en serie con toda esta plataforma de bombillas, que son 25 bombillas de 9,4 vatios y 3 bombillas resistivas puras de 15 vatios cada una. Y toda esta plataforma de bombillas está en serie con el DEC, pero todas esas bombillas a su vez están en paralelo entre ellas. O sea, todas las bombillas están en paralelo y toda la base de bombillas en serie con el DEC. Y, repito, 159,5 voltios está trabajando en esos momentos y el consumo es de 26,6 vatios. Y solamente tenemos, y observen bien esto, 3 bombillas resistivas y una de LEDs. Ahora pondremos 4 más de LEDs. 1, 2, 3, y aquí esta ya se ha puesto en marcha sola, 4, y ahora el MOMA ha subido, el DEC, perdón, ha subido a 179 voltios de trabajo, pero el consumo ha bajado a 23,3 vatios. O sea, hemos puesto 5 bombillas más y hemos bajado el consumo porque ahora la energía viene más del DEC que de la red. Pondremos 5 bombillas más, 1, 2, 3, 4 y 5. Observen que ha subido a 187,7, 187,9 voltios de trabajo el DEC, y tenemos solamente 22,5 vatios
de consumo. Las bombillas resistivas están aquí, en parte, para sumar carga, pero básicamente como testigos, porque una resistiva pura no se la puede engañar, eso es una resistencia, es disipación térmica pura, y observen que estas resistencias no se alteran, no parpadean, no tiemblan, no cambia absolutamente nada su potencia conforme vamos poniendo más bombillas, o sea que queremos decir que no baja la potencia del circuito. Estamos a 22,5, pondremos 5 bombillas más, 1, 2, 3, 4, 5 bombillas más, tenemos ya 191,7, 191,5 voltios de trabajo y tenemos solamente 22,2 vatios de consumo, 22,2 y estamos a 26 y pico al principio. Vamos a poner 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Rápidamente, 193 voltios de trabajo y 22 vatios, escasos 22 vatios de consumo. Y pondremos las 5 últimas, 1, 2, 3, 4, 5 bombillas. Tenemos 25 bombillas de 9,4 vatios, las 3 resistivas que observen que aunque yo saque esto, la resistencia no se altera en absoluto, no cambia nada. O sea que no es que baje la potencia de las demás, y tenemos 195 voltios y 22 vatios. Hemos puesto las otras 5 y no ha bajado, ni ya se ha quedado fijo, que es la potencia de este instrumento. Por lo tanto, ha quedado claro que conforme ponemos más carga, cada vez el DEC desarrolla más energía y por lo tanto saca menos energía de la red. Y es evidente, ustedes pueden comprender, que 25 bombillas de 9,4 vatios y 3 bombillas resistivas puras de 15 vatios, por supuesto, no son 22 vatios de consumo. Ahora vamos a completar la prueba con el mismo instrumento, pero ahora será el DEC completo, que es el triple momento magnético con los superconductores y el diversificador de campo. El diversificador de campo amplía extraordinariamente la potencia y ahora verán ustedes que con 25 bombillas habrá mucho menos consumo de red, Y lo más importante es que observan que cada vez que vayamos poniendo más bombillas, cada vez el momento magnético aumentará de diferencia de potencial de trabajo. El diversificador de campo aumentará de diferencia de potencial de trabajo. Y la plataforma de bombillas, a cada vez que aumentemos el número de cargas, aumentará la diferencia de potencial de trabajo. Entiendan que si nosotros en un circuito ponemos cargas y no tocamos nada más, nunca puede aumentar la diferencia de potencial si no hay un generador.
Normalmente, si la potencia del circuito es importante, no caerá la diferencia de potencial, pero lo que no hará nunca es aumentar. Sin embargo, aquí irán viendo que aumenta la diferencia de potencial, por lo tanto, cada vez esas bombillas que están todas en paralelo estarán gastando más, disipando más energía, y sin embargo, de la red verán que prácticamente tanto gastará con 5 como con 25. Otro concepto importante que tienen que valorar es que entiéndase que aquí el número de amperios es el mismo en todo el circuito, como en todos los circuitos, y sin embargo verán que hay un total de 1000 voltios. Si suman la diferencia potencial del MOMA, del diversificador y de las bombillas, son unos 1100 voltios. Por lo tanto, hay muchos más voltiamperios dentro del circuito que lo que viene de la red, porque esos amperios por 230 o 235 voltios que está en la red son la cuarta o quinta parte que estos mismos amperios por los 1100 voltios que comprobarán ustedes ahora. Bien, vamos a hacer la prueba. En esos momentos tenemos 5 bombillas, las 5 bombillas encendidas, 4 y una 5. Vean ustedes la diferencia de potencial en primer lugar, del MOMA, que son 500 voltios de trabajo, 539, que el diversificador de campo está trabajando a 380 y pico de voltios, y que la plataforma de bombillas está a 119, y el consumo, sin embargo, es de 18,1 vatios, 18,1 vatios. Pero ahora pondremos 5 bombillas más, 1, 2, 3, 4, 5 bombillas más, y observen que la plataforma de bombillas ha pasado a trabajar a 125,2 voltios, 125 voltios, y también ha aumentado el MOMA, que está a 560, y el diversificador de campo, que está a 380, 300, casi 90, 387,9 voltios. Y el consumo, como decimos, es solamente de 18,6 vatios. Pondremos ahora 5 bombillas más. 1, 2, 3, 4, 5 bombillas más, que están trabajando a más potencia, porque ahora están a 126,9 voltios la plataforma de bombillas. Pero es que además esto es posible porque el MOMA ha aumentado y está a 576 voltios, y el diversificador de campo está a 388 voltios. Y el consumo es solamente de 18,7 vatios. Estamos en 18 vatios igual. Ponemos 5 bombillas más. La plataforma de bombillas está trabajando a 127,6 voltios, o sea, aumenta, a más bombillas, aumenta la diferencia de potencial de trabajo de todas las bombillas. Sin embargo, son 18 vatios igual, 18,7, 18 vatios igual, pero ¿por qué? Porque están trabajando a más potencia, el MOMA está generando más, que está a 590, casi 600 voltios, que el diversificador está a 390, prácticamente 389, y como decíamos, la plataforma de bombillas a 127,6. Y ponemos las últimas 5 bombillas, 1, 2, 3, 4, 5 bombillas, la plataforma de bombillas está a 127,9 voltios, aumentado, el diversificador está a 389, casi 390, y el MOMA a 585, y seguimos con 18,7 vatios. Entiendan que 580 más los 390 más los 127 son 1100 voltios prácticamente. Por lo tanto, los mismos amperios están pasando a 1100 voltios, desarrollando estos voltiamperios, en tanto que de la red salen 5 veces menos de potencia, y además lo han podido objetivar viendo cómo las bombillas, a pesar de ir aumentando cada vez su diferencia de potencial de trabajo, sin embargo, se mantiene el consumo, porque esta mayor cantidad de energía disipada la va generando el MOMA y multiplicada por el diversificador de campo.
lo que vamos a ver ahora aquí es un poco distinto, es para motores de vehículos de tracción eléctrica. Cualquier tipo de vehículo, desde de tierra, mar o aire, un coche, un tren, un avión, es igual. Si nosotros, en lugar del diversificador que han visto antes, conectamos un motor a continuación del DEC, el motor se convierte en un generador. Esto quiere decir que automáticamente este coche, este avión, este barco, no tiene que ir a recargar nunca más y tiene autonomía ilimitada. Para demostrar esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un motor vulgar y corriente de un ventilador, un motor sencillo, y está en serie con la plataforma de bombillas que ustedes ya conocen, las 25 bombillas. Pero además, observen que hemos puesto aquí dos bombillas prácticamente resistivas puras, porque son halógenas, de 74 vatios. En serie con este motor. Y verán ustedes que como el motor está en serie con las bombillas, aumenta de tal manera la resistencia que cuando lo conectamos directamente a la red, las bombillas no se encenderán y el motor prácticamente, como es una resistencia, una impedancia inductiva, pues no podrá casi ni girar y no podrá trabajar a los 230 voltios normales. Observen, de momento aquí tenemos el MOMA conectado a la red, pero el otro polo del MOMA está libre. Vamos a conectar directamente a la red. Y en el momento que conectamos a la red, observen que el ventilador gira muy poquito, las bombillas no se encienden y está trabajando el ventilador. Tenemos este tester a cada lado del ventilador y está trabajando a 223 voltios. Porque hace una resistencia y las bombillas ni tan siquiera pueden encenderse. Pero observen ustedes lo espectacular en el momento que, en lugar de conectar a la red, conectamos el ventilador y todo el conjunto a nuestro DEC. Observen. Se enciende espectacularmente todo y está trabajando a 370 voltios. Repetimos, tocamos directamente a la red, el ventilador a 230, las bombillas no pueden ni encenderse. Sin embargo, en el momento en que tocamos a la salida de nuestro DEC, observen la espectacularidad, se encienden dos bombillas de 74 vatios, las 25 bombillas, y está trabajando a 370 voltios. O sea que se ha convertido en un generador que suma a la red 370 voltios. Y no hemos puesto aquí un tester a cada lado del DEC, pero aquí ya les puedo decir que habría 500 voltios más.